Entonces, primero nos dice la pregunta uno, estime el flujo de calor recibido entregado por una corriente de agua que fluye irreversiblemente a través de una tubería metálica rodeada de aire a 25 grados Celsius. Entonces nos dan las condiciones para la alimentación y para la descarga. Nos da la temperatura y presión de entrada y la temperatura de salida. Ya. La pizarra. Entonces anotamos problema 11.1. Entonces tenemos nuestra tubería y entra agua y por acá hay aire. El aire está a 25 grados Celsius. Entonces entra agua a 320 grados Celsius, 20 bar, y sale a 280 grados Celsius. Entonces si nos preguntaban, el calor. ¿Ya? Entonces si realizamos un balance de energía entre la entrada y la salida, entre 1 y 2, del balance de energía, sabemos que el Q va a ser igual a un delta H. Entonces ahí dependiendo de la unidad que tenga el delta H, vamos a ver qué unidad nos sale el Q. Generalmente las tablas de vapor, igual que los diagramas, tienen unidades masivas. Y que así. Ya, y bueno, realmente nos hace falta conocer H2 y H1. Ya, o sea, igual tenemos la temperatura y agua. Podemos saber el CPE, pero la idea es usar las tablas de vapor. O sea, bueno, de partida hay que ver a... bueno, a ver, podríamos saber el CPE porque se conoce el del agua, pero usando las tablas de vapor. Primero, ¿qué es lo que tienen que hacer? Aquí. Porque si entramos, vamos a la tabla. ¿Dónde tengo la tabla? Aquí está la tabla. Tenemos una tabla para el agua saturada, líquido vapor, que está en función de las presiones. Tenemos otra tabla de líquido vapor, pero ahora de las temperaturas. Luego para vapor sobrecalentado, que están tabuladas aún a diferentes presiones. Y de la misma forma para líquido subenfriado, están tabuladas para distintas presiones. Bueno, y aquí nos dan algunos valores del agua, densidad, CP, la conductividad térmica, la viscosidad dinámica y la cinemática. Y abajo hay propiedades del aire. Ya, pero esto puse todo el documento, pero solo vamos a usar la parte del agua. Entonces ven aquí hay calores específicos para algunos gases, aire, nitrógeno, diferentes temperaturas, propiedades del freón. Ya, esto igual podrían guardarlo quizás. Disculpa, Dime, ¿de dónde está esa tabla? ¿dónde está? Sí. Está en aula, donde está la ayudantía. Entonces igual podrían guardarla, quizás más adelante les sirva, no me refiero a este ramo, me refiero a otro ramo, porque igual tiene hartos valores de CP, de densidades, bueno, entalpía igual, que eventualmente podría servirles. Y ahí igual hay unos diagramas, entalpía, este es del R22, del R134, el R404 y no, ya es. Y entonces estamos en líquido con agua, entonces primero hay que saber cuál tabla usar. Para eso tenemos que saber en qué condiciones están nuestros
nuestra corriente. ¿Alguien sabe cómo ver eso? ¿Cómo sé o sea, qué condición está? Si es vapor, líquido vapor, vapor saturado, líquido saturado o líquido subenfriado. Con el Con diagrama, el... ¿No se puede ver con eso de los grados de libertad? con el diagrama no, porque aquí solo estamos viendo, solo utilizar las tablas de vapor, la información que tienen las tablas de vapor. Los grados de libertad, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, ver si tenemos, no sé, dos datos de información que no me acuerdo cómo se llama, que te podían ubicar en el gráfico, entonces podías pensar más o menos si estabas en vapor Ya, sobrefriado, no, líquido sobrefriado, vapor sobrecalentado, esas cosas. ya, sí, pero eso es con el diagrama. No, aquí no tenemos el diagrama, solo tablas de vapor. Y bueno, Ana Grina me dice por la temperatura. ¿A qué te refieres? ¿Cómo verlo por la temperatura? Lo mismo que está diciendo Gabriela, de que sabemos que el agua ebulle a los 100 grados Celsius. Sí, Entonces se pero la puede calcular presión, mejor. el agua huye de 100 grados Celsius a un bar. Ah, ya. ¿Alguna otra idea? Solo viendo las tablas de vapor. Sé que con el diagrama podrían al tiro, eh, ¿cómo se llama? Em, ubicarse con el punto que tenemos la temperatura y la presión y ver más o menos dónde está. Pero aquí solo tenemos, damos cuenta que solo tenemos disponible, tenemos disponible las tablas de vapor. Y a ver, dice Agustín, buscar entonces la tabla 20 bar con 320 grados Celsius. ¿En qué tabla? No sirve hacer eso. En cualquiera no. Porque no hay que hacer eso. No, porque podría, me dicen como, no sé, ya buscar, están 20 bar. Buscar aquí una que diga 20 bar, por ejemplo esta, y a 320. Ya, o sea, podría darte, podría darte efectivamente, ¿ya? Porque aquí si buscamos 20 bar, no está aquí. Ya podría darte efectivamente, porque, bueno, es vapor sobrecalentado en la condición, pero ese no es el procedimiento correcto. Ya, lo que tienen que hacer, primero tienen que suponer que las condiciones están, o sea, que ambos están saturados, ¿ya? Ambos están saturados. Entonces, tenemos dos formas de verlo. Uno con la presión y la otra forma es con la temperatura. Entonces, buscamos primero, para la parte 1, buscamos la temperatura de saturación a 20 bar. Ya, que lo voy a usar con la presión. Entonces, buscamos en la tabla, dije temperaturas, a 20 bar, 20 bar, 20 bar. Entonces buscamos aquí la tabla de las presiones, 20 bar, esto está en bar, y estamos acá. Entonces esto nos va a decir,
como estamos en la tabla de líquido más vapor, que a 20 bar la temperatura de saturación es 212. ¿Ya? Entonces 212 grados Celsius. Y ahora nosotros tenemos que la temperatura de la corriente es 320. Por lo tanto, como la temperatura es mayor que la temperatura de saturación, esto es vapor sobrecalentado. ¿Ya? Ahora, si lo vemos para la parte 2, lo vamos a ver con la presión de saturación. Tenemos la temperatura, entonces vamos a buscar la presión de saturación a 280 grados Celsius. Entonces ahora vamos a la tabla de nuevo, pero ahora vamos a la otra, que es la de temperatura. Entonces buscamos 280. 280 era así. Y nos da 64,12 bar. Entonces la presión de saturación es 64,12 bar. Y nuestra presión es de... bueno, no sabemos la presión, pero aquí hay que suponemos que el delta de presión es igual a 0. Entonces aquí sale también a 20 bar. ¿Ya? Entonces tenemos que nuestra presión en la corriente 2 es 20 bar. Por lo tanto, como la presión es menor que la presión de saturación, también estamos en un vapor sobrecalentado. Y así como vemos, es, ya bueno, como se fijaron, igual eran vapor sobrecalentado, pero así como tienen que verlo en el procedimiento como correcto teóricamente. Entonces, si ponemos a modo general, cuando la temperatura sea mayor a la temperatura de saturación, estamos en un vapor sobrecalentado. Cuando la temperatura sea menor a la temperatura de saturación, estamos en un vapor, o sea, nada que ver, estamos en un líquido subenfriado. Líquido sub. Voy a volver a explicar ya, sí. Lo primero que hay que hacer, bueno, como no sabemos las condiciones de la corriente 1 y la corriente 2, hay que suponer que están saturadas. Entonces, buscamos para la parte 1, la temperatura de saturación a 20 bar. Entonces, nos vamos a la tabla de presiones. 20 bar, 212,4 grados Celsius. Entonces, 212. Y como la temperatura es 320, la de la corriente, como es mayor a la saturación, vapor sobrecalentado. Y bueno, para la corriente de 2 también lo podían haber hecho con la temperatura de saturación, pero yo lo hice con la presión de saturación para que vean la otra forma de calcularlo. Y aquí le... Prendemos un segundo, y ahorita hay gente fuera de mi casa. Ya, volví. Lo siento, ahí han venido a dejar una encomienda. Ya, entonces, como yo iba diciendo, ya, modo general, entonces la temperatura cuando es mayor a la saturación estamos vapor sobre y cuando es menor, líquido subenfriado. Y para el otro lado, cuando la presión es mayor a la presión de saturación, estamos en
líquido sub y la presión menor a la presión de saturación vapor sobre. Entonces, esto es importante saber. Ya. Ya conocía las condiciones, podemos calcular ahora la respectiva entalpía. Entonces, las dos son presiones, o sea, son vapor sobrecalentado. Ahí no. Acá. Ya, vapor sobre 320, no, ese es 0,15. Eran 20 bar. 20 bar. Y estamos aquí 320. Nuestra entalpía es 3069,5. Esta es la de entalpía. Y la de salida era 280, 2976,4. Entonces, Disculpa, dime. el supuesto dijiste que había que suponer que está saturados, pero saturado como líquido, saturado como vapor, o eso da lo mismo. Da lo mismo. Cualquiera de las dos. O también asumir que están dentro de la campana de líquido a vapor. Ah, ya, gracias. Ya. Entonces, el Q va a ser igual a H2 menos H1. Y H2 era 2976,4 menos 3069,5. Y esto está en kilojoule partido en kilo. Entonces esto nos da menos 93 kilojoule kilo. Ya. Hice la parte 1, que es cómo identificar, bueno, netamente aquí era cómo identificar las condiciones de las corrientes según con las tablas de vapor. ¿Queda alguna duda con esta parte, con este ejercicio? No, ya. ¿Los dos datos los sacaste de la tabla? Sí, los dos. Están las tablas para vapor sobrecalentado. Entonces, y estas están en función de la presión. Entonces, vamos a la presión, 20 bar. 20, temperatura, y ahí están los 3069,5. Y para el otro lado, 2976,4. Disculpa, ¿y las otras columnas de qué eran? No sé si ya lo explicaste. Ah, la columna, esta es de volumen, esta es de energía interna, esta es de entalpía, y la última es de entropía. ¿Ya? Ah, ya, gracias. Pero para las tablas de líquido a vapor aparecen más valores. Para el volumen, aparece el volumen líquido saturado y el volumen de vapor saturado. Y lo mismo para la energía interna y para la entropía y para la entalpía. La diferencia aquí es que sale esta columna, que es de vapor, que eso creo que es vaporización, si no me equivoco. ¿Ya? Esto corresponde netamente a la recta entre vapor saturado y la entalpía de líquido saturado. Entonces, este sería el delta HLB a la temperatura de 0,1 grados Celsius. No, eso es, sí, 0,01 grados Celsius. Ya, entonces, si aquí ustedes restan esa con esa, les va a dar la de acá. Ya, ojo que esto es de vaporización, pasando de líquido a vapor. Si pasan de vapor a líquido, tienen que considerar signo negativo. Entonces, y me pregunta si da lo mismo si usamos tabla de líquido saturado o vapor saturado. Sí. Sí, es que en realidad se usan las tablas de líquido vapor. Entonces ven, ya, líquido vapor. Es como que hay una tabla solo para líquido saturado y otra para vapor saturado. Está la tabla ahí y tiene todo
tiene todas las columnas, de líquido saturado, vapor saturado. La cosa es que hay que suponer que es saturado, que está saturado. Ya, entonces ahora vamos a la segunda pregunta. Nos dan, dice una mezcla líquida a vapor saturada. Bueno, si está líquido a vapor está saturada. A 230 grados Celsius tiene una densidad de 0.025 gramos por centímetro cúbico. Entonces nos dice, emplear la tabla de vapor para determinar la calidad, la entropía específica de la mezcla y la entalpía específica de la mezcla. Ya, vamos. Cerrar aquí. Ya. ¿Cómo calculamos la calidad? Esto lo vieron con el Gerardo. ¿O cómo calculamos las propiedades específicas? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? Bueno, no sé si habrá. ¿Fueron la ayudantía del Gerardo? ¿Alguien de aquí fue? ¿O la vio? La mezcla menos líquido saturado dividido en lo de vapor menos lo líquido. Exacto. Sí. Entonces, eso mismo. Lo que dijo. Ay, no sé qué pasó. ¿Por qué se corrió la. Bien. Ahí sí. Entonces, no. Sabemos que una propiedad es MB por la calidad más ML por 1 menos la calidad. Estas son másica, y la calidad, si la despejan de ahí, le debería dar M menos ML partido en MB menos ML. Ya. Entonces, estas son propiedades termodinámicas. El M es una propiedad termodinámica que está molar. Entonces, que podría ser volumen específico, entropía, entalpía, energía libre de Gibbs, etc. Alguna propiedad termodinámica. Primero nos preguntan la calidad de la mezcla. Entonces tenemos esta ecuación. Nos faltan esos valores. ¿Cómo utilizamos la ecuación? Recuerden que nos dice el enunciado que tiene una densidad de 0.025 gramos por centímetro cúbico. Tiene una densidad de 0.025 gramos por centímetro cúbico y está a 230 grados Celsius. ¿Qué hacemos aquí? A ver, nos dice Agustín, primero vamos a la tabla de vapor para ver la calidad. No, la calidad no aparece en las tablas de vapor. ¿Ya? Eso es un valor que tienen que calcular. Lo que sí dice el volumen específico. Ya, Fernando. ¿Cómo obtengo el volumen específico?
Exacto. Entonces, ahí Romina nos dice, y bueno, lo mismo. Ya, pero primero es cambiar las unidades de la densidad. Porque tiene que estar, ser consistente con las unidades de la tabla. Ya, lo pasamos a kilo por metro cúbico. ¿Por qué esa unidad? Porque si llevamos la tabla, vemos que están en metro cúbico por kilo, el volumen específico. Ya lo otro sería sacar los valores de la tabla y convertirlo a unidad de la densidad, pero no tiene sentido hacer eso porque es más pega. Y ahí esto nos da que el volumen específico es 1 partido en ρ, y eso es 0,04 metro cúbico por kilo. Se va a plantear la ecuación de la calidad para el volumen específico. Entonces va a ser esto menos menos B del líquido, no, sí, del líquido, menos B del vapor, menos B del líquido. Ese ya lo calculamos, 0,04 metro cúbico kilo. Entonces ahora nos vamos a la tabla. Estamos en líquido más vapor y sabemos la temperatura. Entonces bajamos la tabla de temperatura. Buscamos 230. 230. ¿Sí? Y tenemos, no, esa es la temperatura, acá. El volumen del líquido saturado es 1,2088 y del vapor saturado es 0,07158. ¿Ya? Pero, ojo con la tabla, nos dice que el volumen del líquido saturado está multiplicado por 10 a la 3. Entonces, el volumen del líquido va a ser 1,2088 por 10 a la menos 3. De la misma forma para... No, este es el del vapor. 1,58 y la del líquido de nuevo 1,2088 por 10 a la menos 3. Y esto nos da una calidad de 0,551 o 55,1%. Entonces tenemos nuestra calidad. Y ahora, entropía y entalpía específica de la mezcla. ¿Dónde están los 230? Aquí está. Vamos a guardar aquí. Esta era nuestra fila de 230. Y buscamos lo de acá también. No. Vamos a estar cambiando todo el rato. Algo más o menos. Ya, entonces después nos preguntaban por la entropía y la entalpía. Entonces ya tenemos la calidad. Así que solo tenemos que usar la ecuación de acá arriba. Esta de acá. Y podemos calcular las dos. Entonces va a ser que la entalpía específica me va a dar que es 1 menos la calidad. Ahí. 1 menos la calidad por la entalpía del líquido saturado. Líquido saturado 990,12 más la calidad por la entalpía del vapor 2804,0. Y esto nos da un valor de 1989. 1989,56 kilojoules por kilo. Y de la misma forma, 1 menos la calidad por
La entropía. Aquí tenemos 2,6099 más la calidad por 6,2146. Y esto nos da 4,63 kilojoule kilo Kelvin. Recuerden ver las unidades. Kilojoule kilo Kelvin, la entropía y la entalpía kilojoule kilo. Yeah. Y eso es con el ejercicio 2. Y ahí, ¿tienen alguna duda respecto a este? ¿No? ¿Nadie? ¿Todo correcto? ¿Todo bien? Dime, Julián. ¿No? ¿Alguna duda? Entonces, AM pueden ser por termodinámica, pero no la misma. A ver, me pregunta si para la ecuación de la calidad, la CM puede ser cualquier propiedad termodinámica, pero la misma. Ah, ya. No, solo si no pueden combinarla. No puede, si esto lo expresan para el volumen, tienen que ser todas las propiedades del volumen. Si lo expresan para la entropía, tienen que ser todas las de entropía. Para la entalpía es lo mismo. Y bueno, para cualquiera que sea. Ya. Digo que si no estarían mezclando propiedades. Por ejemplo, si pusiéramos la entropía junto con la entalpía, en la calidad de partida nos estaría dando un problema de unidades. Si queremos calcular la calidad. Porque la calidad no tiene unidades. Entonces, no, ahí no daría un problema de unidades. Entonces, ahí tenéis que usar siempre la misma propiedad para todos los valores. De ahí el último ejercicio es la 11.3 que nos dice 10 kilohoras de vapor de agua sobrecalentado a 500 kilopascal y 300 grados Celsius se mezclan con una corriente de 5 kilohoras de agua líquida saturada a 500 kilopascal. Entonces, nos preguntan por la corriente resultante, la temperatura y la calidad. Entonces, de nuevo, vamos acá. Es problema 11.3. Entonces nos dicen que tenemos una corriente y se mezcla con una corriente 2 y sale una corriente 3. Que Q1 es igual a 10 kilos por hora. Está a 500 kilopascal. Y esto está a 300 grados Celsius. Q2, 5 kilos por hora. Líquido saturado. Y 500 kilopascal. Ah, no nos dicen eso. ¿O sí? A ver, ¿qué nos decían? Corriente 500. Ah, sí, nos dice, sí. 500 kilopascal. Y esto esto es vapor sobrecalentado. Y nos preguntan la temperatura 3 y la calidad. ¿Cómo abordan este ejercicio? Nuevamente, solo usando tablas de vapor. ¿Cómo la abordan? ¿Ya? ¿Qué tabla de presión? ¿Ya?
¿Y qué buscamos ahí? Aquí queremos las tablas. ¿Sí? Se supone saturada. No. No, que nos dicen que la corriente que entra es vapor sobrecalentado y se junta con una corriente que sale o sea, que entra a líquido saturado. ¿Cómo plantean o sea, qué parte o qué necesitan para conocer la temperatura y la calidad? Para la calidad de las presiones. ¿Cómo algo más específico? A ver, en primera nos dice calcular con la ecuación de la calidad, la presión. Ya, eso no es correcto. No, esta ecuación de calidad no va para la presión. ¿Ya? Luego nos dice, como sabemos las corrientes, podemos usar la fórmula a ver, Agustín dice, como sabemos las corrientes, podemos usar la fórmula de calidad como la masa de vapor dividido la suma del vapor con el líquido. Y Elizabeth dice lo mismo. ¿Ya? Ya, partiendo por ahí, efectivamente hay que usar la ecuación de calidad. M menos M líquido, M vapor menos M líquido. Ya, ¿qué más nos dice? Puedo sacar la entalpía de la tabla y los datos que tengo, sacar la entalpía y ahí usar la fórmula de calidad. Ya, bien. Bien. Primero, tenemos que calcular H1 y H2. Entonces nos vamos a H1. Vapor sobrecalentado, 300 grados Celsius, 500 kilopascal. Vamos aquí, buscamos vapor sobrecalentado, buscamos 500 kilopascal. Acá estamos, 5 bar. 500 kilopascales son 5 bar. Y la temperatura es 300. Vamos aquí, 280 y 320. ¿Qué hacemos acá? Necesitamos la a 300. No tenemos la de 300. Interpolar, ¿cierto? Tenemos que interpolar. Vamos a sacar la tabla. ¿Cómo se interpola? Esperen. Eso. Esto quiero. Ahí más o menos. Entonces, ¿cómo se interpola? Queremos interpolar para conocer la entalpía, que es la cuarta columna. Esta columna de acá. Entonces tenemos que a 280, 300, 320. 300 el valor que buscamos. A 280 es 3022,9. 300 el valor que buscamos. Y a 320 es 3105,6. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Tomamos el valor del medio, lo restamos con el valor inferior, lo dividimos en la suma de los extremos, 320 menos 280, y hacemos lo mismo para el otro lado, pero con la entalpía.
X menos 3022,9, 3105,6 menos 3022,9. ¿Ya? Y aquí despejan X, que va a ser H1. Y esto es igual a 3064,55 kilojoules por kilo. Ya. Algunas consideraciones. Miren, si se fijan, a la misma presión, cuando va aumentando la temperatura, va aumentando la entalpía. Entonces, como para confirmar su resultado, tiene que estar el 3064 entre los dos valores. Está entre los dos valores. Si estuviera mayor o menor, hicieron mal la interpolación o metieron algún dato mal a la calculadora. Y la interpolación siempre se hace lo mismo. Siempre se hace lo mismo. Se toma el valor central, se resta con el de abajo y sacar los extremos. Y ahí tenemos H1. Luego tenemos que encontrar H2. H2 es 500 kilopascal, pero ahora líquido saturado. Entonces nos vamos a la tabla de líquido vapor, a la tabla de presiones. Presiones, 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 está en bar. 500 kilopascal, dijimos que eran 5 bar. Estamos acá. Y buscamos la entalpía, pero queremos la entalpía del líquido saturado. Entonces, líquido saturado, 640,23. Aquí, este valor. A 5 bar, 640,23. Entonces, ¿dónde lo anoto? Aquí. Entonces, y H2 a 500 kilopascal y condición de líquido saturado es 640,23 kilojoules por kilo. Ya. Calculamos las entalpías. ¿Qué hacemos ahora? Porque tenemos la H1, tenemos H2, pero aún no sabemos nada de 3. Preguntarán, ¿para qué hacemos, para qué hicimos esto? Esto es un punto de mezcla, que es básicamente un equipo, o un mezclador, o algo así. Entonces, le podemos aplicar balance de energía. Balance de energía. Y esto nos va a quedar que va a ser igual a 0, igual a Q1 por H1, más Q2 por H2, menos Q3 por H3. ¿Ya? 10, o sea, Q1 es 10, H1 lo calculamos, Q2 es 5, H2 también lo obtuvimos, Q3 es la suma por balance de masa, que es 15, y H3 no lo sabemos. Entonces podemos despejar H3, que es valor de 2256,44 kilojoules por kilo. Ya. Tenemos la entalpía. Ahora aquí. Podemos sacar la calidad. ¿Cómo sacamos la calidad? O otra pregunta, mejor dicho. ¿Cómo sabemos que tiene calidad? Y no es vapor sobrecalentado o líquido subenfriado. Líquido subenfriado no puede ser porque estamos mezclando un líquido saturado con un vapor sobrecalentado y no, difícil. Puede ser líquido a vapor o puede ser vapor sobrecalentado. Ya la presión es la misma.
¿Qué me dice eso? Que está en la campana, ya. Solo por la presión me dicen que es un líquido a vapor. Es una mezcla líquido a vapor. No tiene otro argumento. No solo por la presión me dicen que es líquido a vapor. Porque el valor de la entalpía está entre medio. Ahí, eso sí, ahí, eso sí. Eso es correcto. Entonces, primero, es un punto de mezcla. Un punto de mezcla opera a la misma presión. Entonces, la presión 3 es 500 kilopascal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es buscar los límites. El H saturado, el líquido SAT, y el H de vapor SAT. Asumiendo que estamos, o sea, no asumiendo. Hay que ver cuáles son los valores de entalpía de líquido saturado y vapor saturado a 500 kilopascal. Entonces vamos a la tabla y vemos aquí, el líquido saturado está a 640,23 y a vapor saturado es 2748. Y nuestro valor era 2256. Entonces vamos a anotar aquí, era 640,23 kilojoule por kilo, 2748,8, no, no, 7 kilojoule por kilo. Entonces, como este valor está entre medio de estos dos, podemos decir que está el líquido más vapor. Y si esto lo vemos en un diagrama, por si no queda claro, tenemos el diagrama aquí. Y aquí estamos esto es 151,9 grados Celsius. Esto está en grados Celsius. Y acá supongamos que está a 300. El punto 2 estaba acá. 2. Y si dibujamos una isobárica, aquí pasamos recto y luego subimos. Esta es a presión de 500 kilopascal. Nuestro punto 1 está acá. 1. ¿Ya? Y como dijimos que el H del vapor saturado, aquí el H va a ser igual a 2748. Lo que pasa en el proceso es que este punto se va hacia acá, llega más o menos aquí, y este baja y llega acá. Entonces, este es el punto 3. Y aquí la entalpía es 640,23. La entalpía de nuestra corriente es 2256. Y se mantiene la misma presión porque es un punto de mezcla. Y si se fijan, si la corriente 2 era líquido saturado, ahora 500 kilopascal, y con eso podíamos saber la temperatura, que era 151,9. ¿Ya? 151,9. Y como la corriente 3 está líquido más vapor, o sea, dentro de la campana, va a estar a la misma altura que el punto 2, que era líquido saturado. Por lo tanto, su temperatura también va a ser 151,9. Entonces la temperatura 3, 151,9. Y finalmente nos falta calcular la calidad. Ahora ya tenemos el H
del líquido saturado, del vapor saturado y la entalpía específica. Entonces esto va a ser 2256,40, 44 era, sí, 44, menos 640, dividido en 2748,7, menos 640,22. Y esto nos da un valor de 76,7. Entonces, si ese valor lo viéramos más o menos en un diagrama, estaría más cercano a lo que es vapor saturado, que era donde les puse aquí el valor. La calidad aquí, 77%. Ya, así que ese era el ejercicio 3. Entonces, ven, podemos relacionar varias cosas con las tablas de vapor. Podemos sacar las condiciones, podemos sacar la calidad, las propiedades, podemos relacionarlo con balances de energía, con los diagramas también, obviamente, porque los diagramas se hacen en base a las tablas. Así que eso. ¿Tienen alguna duda con la pregunta 3? ¿O con alguna pregunta del año 21? ¿O con algo en específico? No. Ahí. Todo bien, todo bien. Ya, entonces, estarían por hoy día. Que estén bien y gracias a todos por venir. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Chao, gracias. Estén bien.